Señor presidente del Gobierno, tal y como preveíamos en el día de ayer, hoy en el debate sobre las resoluciones y sobre las cuestiones que se discutieron en el Consejo del mes pasado, se ha puesto de manifiesto en esta Cámara la necesidad de construir no solamente más Europa, sino una Europa más unida desde todas las perspectivas, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva fiscal. Lo comentábamos ayer, que iba a resultar llamativo, iba a resultar, en fin, contrastable, si me permiten la expresión, que quienes ayer defendían como lo más progresista y lo mejor para los españoles y para una parte de los españoles, para los catalanes, levantar fronteras dentro de España, hoy defiendan en esta misma tribuna la necesidad de derribar fronteras dentro de Europa, ¿no? Esta contradicción con la que algunos tienen que caminar por la vida, pero que cuando hablamos de verdad y de las cosas serias y pensamos en lo mejor para el conjunto de los ciudadanos, pues tenemos que convenir que efectivamente Europa es el progreso, Europa es el camino y Europa significa eso, derribar todo tipo de fronteras. Se ha puesto de manifiesto, déjame que haga una apreciación previa, señor presidente, amable desde luego. A mí me gusta cuando viene usted de los consejos porque siempre está razonablemente satisfecho, se lo digo de verdad, o sea, no es ironía en el sentido negativo, siempre está razonablemente satisfecho y siempre me permite, pues quizá porque me corresponde, ¿no? Como hablando desde la oposición, poderle contrastar lo razonablemente insatisfecho que está mi grupo frente a esa satisfacción que usted demuestra, porque efectivamente, nada es negro, nada es blanco, la botella se puede ver de distintas maneras y es verdad que se han producido avances y que es verdad también, y creo que en eso estará usted de acuerdo conmigo, que nos hubiera gustado que los avances fueran mayores. Usted ha destacado mayores en los plazos y mayores también en las cuantías, por referirme a uno de carácter económico. Usted ha destacado los avances en relación con la unidad bancaria y ciertamente lo que usted ha dicho pues, es correcto. Había quien planteaba un plazo de 10 años, había quien planteaba uno de 5, entre los que estábamos, y nos hemos quedado en 8. Pues digamos, el plazo es demasiado largo, no tan largo como los que algunos pretendían, pero más largo de lo que a nuestro juicio necesitamos. Entonces, bueno, nos hemos quedado en 8, pues plazo demasiado largo. Hemos conseguido fondos de resolución financiero pues, que son interesantes, 55.000 millones. Cortos, me parecen a mí. Creo que usted también, presidente, coincidirá conmigo en eso. ¿Hemos conseguido lo que hemos podido? Bien, pero, a ver, para las necesidades que tenemos, para esta unión bancaria, creo yo que los fondos pues, no han alcanzado la dimensión, la cuantía suficiente. Y luego el Fondo de Garantías, usted lo dijo de pasada, pero me interesa insistir en ello, sigue siendo un fondo nacional y me parece que en ese sentido más Europa, mejor Europa, más unión bancaria hubiera requerido que este fondo pues, también fuera un fondo europeo. Pero volviendo a la reflexión inicial, a la reflexión sobre la necesidad de construir una Europa más cohesionada, más común, más política, con instituciones más políticas y más comunes. Sabe usted, porque tuvimos la oportunidad de hablar de ello también en la comparecencia anterior sobre esta misma cuestión, que desde nuestro grupo hemos planteado la necesidad de que se haga una reflexión sobre el papel del Consejo. El Consejo, que no es una institución que nace en los tratados, que es una institución en la que hay demasiado, permítame la expresión, nacionalismo de Estados y que ha asumido un papel demasiado relevante desde nuestro punto de vista frente al papel que le corresponde a la Comisión, incluso al Consejo de Ministros que se reúne habitualmente. Me parece que una reflexión sobre la necesidad de que sean las instituciones elegidas por los ciudadanos las que jueguen ese papel para la unión política y económica de Europa es una reflexión en este momento y previo a unas elecciones europeas de las que saldrán un Parlamento
diferente en todo caso del que existe en este momento, merece la pena también, lo quiero hacer así, insistir en esa cuestión. Pero ustedes han hablado, y usted lo ha citado, de muchas cosas importantes y algunas de ellas que ponen de manifiesto lo interrelacionada que está la política nacional con la política europea, como todos sabemos y como no puede ser de otra manera. Una de ellas, una de las cuestiones más importantes, tiene que ver con la energía. Se ha dicho aquí por otros intervinientes y usted lo ha puesto también de manifiesto en su intervención. El mensaje del Consejo en esta materia ha consistido efectivamente en realzar la urgencia de buscar alternativas al gas ruso. No se trata, en este caso, no se ha tratado simplemente de prever posibles interrupciones del suministro, como ocurrió en el año 2009, sino de algo mucho más de fondo, mucho más complejo y mucho más importante y, por tanto, también urgente, y que afecta a las relaciones con una Rusia, permítanme que lo diga así de claro, agresiva, que se atreve a definir de nuevo las fronteras europeas. Esto es lo que tenían ustedes sobre la mesa y este es el problema que han tenido ustedes que hacer una reflexión sobre la cuestión de la energía y sobre las necesidades de buscar esa energía al gas ruso, porque nos hemos encontrado con una situación en la que Rusia, de forma agresiva, de forma unilateral, se ha atrevido a definir de nuevo las fronteras europeas. Cuestión verdaderamente delicada en términos políticos. Por eso, para ello, se precisa, formó parte del debate, diseñar un mercado único de la energía, un mercado único europeo, otra vez, como objetivo para todos nosotros, en el que resulta capital desarrollar las interconexiones con las redes de gas y de electricidad que permitan romper el aislamiento de determinados países, entre los que se encuentra nuestro país. Es verdad que en esta materia el Parlamento y las instituciones europeas han avanzado. Tenemos la suerte de que el Parlamento aprobó ya un informe el año pasado, creo, o hace año y medio, por cierto, un informe español, con nombre español, un informe de Paco Sosa Wagner. El informe sobre esta cuestión lo llevó adelante y lo sacó adelante un español, que se complementó con un reglamento que sacó adelante un socialista, en este caso portugués, pero que salió con la unanimidad prácticamente, por supuesto con todo el apoyo también del Grupo Popular Europeo. Es decir, tenemos un camino recorrido, tenemos una reflexión hecha, tenemos una voluntad escrita en esta materia, sabemos lo que tenemos que hacer y ahora mismo hay muchos proyectos de carácter general, de interés general, muchos proyectos, 8 creo que afectan a Europa, a España, si no recuerdo mal, de interconexiones. Es verdad que se requieren fondos nacionales, la mayor parte de ellos fondos privados, pero sobre esa materia pues tenemos que seguir no solamente reflexionando, sino actuando ante una situación grave, ante una situación complicada, que pone de manifiesto la debilidad de nuestro sistema energético desde todo punto de vista a nivel europeo y desde luego también a nivel nacional, y que pone también de manifiesto los peligros de las decisiones unilaterales para romper las fronteras que existen, para saltárselas y para definir fronteras nuevas. En relación con esta cuestión, presidente, y aunque sea como ya que viene a cuento, le quería plantear, si no me puede usted contestar hoy, pues ya lo hará en otro momento, una reflexión. No tanto en relación con la energía, sino en relación con lo primero, con la definición unilateral de las fronteras por parte de Rusia y con la relación que pueda tener, aunque no sea automática, con el tema, llamémosle, catalán. Fue el ministro de Exteriores el que relacionó directamente lo que ha ocurrido en Ucrania con lo que puede ocurrir o con las pretensiones de los nacionalistas y secesionistas catalanes. Y sabe usted seguramente, y si no lo sabe lo digo ahora, que nuestro diputado Paco Sosa Wagner preguntó a la Comisión al respecto, si había algún tipo de paralelismo y si la Comisión podía decir algo respecto de la pretensión de convocar un referéndum ilegal por parte de las autoridades catalanas y del nacionalismo catalán. La Comisión le contestó que no le correspondía a la Comisión ir más allá de lo que ya nos está diciendo al respecto, pero que sí se ha pronunciado al respecto, porque sí tiene competencias el Consejo de Europa.
como lo ha hecho en relación con Ucrania la Comisión Venecia. Entonces, yo le planteo, presidente, si tiene el Gobierno, nosotros no podemos preguntar en el Consejo de Europa, como usted muy bien sabe, si tiene el Gobierno la intención de preguntar en el Consejo de Europa para que clarifique posición, como ha clarificado en relación con Ucrania y con Crimea, para que clarifique posición respecto de ese referéndum ilegal, porque sí que existe competencia y sí que lo puede hacer de la misma manera que no lo puede hacer la Comisión Europea. Otra cuestión que ha sido tratada y que nos afecta y mucho, y con esto voy acabando, y que tiene que ver con la inmigración. Bueno, no es ninguna novedad que combinamos todos cuando salimos a hablar a esta tribuna y sale el problema de la inmigración, el problema que tenemos por no ser capaces de evitar que haya millones de ciudadanos que huyan de su país para encontrar una esperanza de vida en otro y que lleguen a Europa a través de nuestras fronteras exteriores. No es ninguna novedad que cada vez que surge este debate apelemos a la necesidad de que haya primero un pacto de Estado, cosa bastante obvia, por otra parte, en esta materia, y segundo, una posición europea común en materia de inmigración. Es una vieja aspiración, es una asignatura, creo que pendiente, sobre todo la segunda parte, la parte que tiene que ver con una política europea común, no con una posición europea de solidaridad con los países que estamos en la frontera y recibimos la presión migratoria, sino la decisión de que Europa se lo tome como una posición común y como una política común y actúe de esa manera. A raíz de los dramáticos acontecimientos que se vienen produciendo en las fronteras de Ceuta y Melilla, aquí hemos hablado mucho de la cuestión y hemos debatido mucho y hasta hemos discutido mucho, más que debatir mucho. Y ha habido algunos debates muy constructivos y otros más broncos, pero en todo caso debates a nuestro juicio muy necesarios. Ha habido también por parte del Gobierno una manifestación de la necesidad de ir juntos a Europa en esta materia, si me permiten la expresión, y también de alcanzar en ese sentido un pacto de Estado. Pero lo que he echado en falta, y también le quiero plantear la cuestión al respecto, es que lo que aquí se dice en esta materia de que hay que ir juntos a Europa y que el Gobierno ya ha pedido ayuda en Europa y que ya ha pedido posición común en Europa y que ya ha pedido ayuda a Frontex, luego nos lo desmienta la Comisión. Porque también con esta cuestión sobre lo que ha hecho España y lo que ha pedido y, sobre todo, qué ha respondido la Comisión en la materia de Frontex, en colaboración, preguntamos a la Comisión Europea. Nuestro diputado Paco Sosa Wagner preguntó a la Comisión Europea y lo que nos contestó la comisaria fue que, bueno, aparte de decirnos que las solicitudes de asistencia operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión deben dirigirse a Frontex, quien coordina la cooperación en esa materia. Además de decirnos eso, nos dijo que la Comisión ha recibido de las autoridades españolas únicamente, estoy leyendo textual, una solicitud de ayuda financiera urgente para hacer frente a la situación en Ceuta y Melilla y que, según la información de que dispone la Comisión, las autoridades españolas no han solicitado a Frontex el despliegue de un equipo de intervención rápida. Le planteo esto, presidente, porque, a ver, me parece que buscar una mayor implicación y una política común en materia de inmigración en Europa es algo que debemos hacer, pero utilizar lo que ya tenemos, aquellos instrumentos que ya tiene la Unión Europea, siquiera solicitando que se puedan utilizar, es lo mínimo que el Gobierno puede hacer y que desde luego tendrá el apoyo, creo, unánime de la Cámara, en todo caso de este grupo parlamentario. Y por eso también utilizo este turno para plantearles si esa deficiencia, ese déficit, ese olvido, esa decisión, que a lo mejor lo han hecho por algo, han decidido no pedir ayuda por alguna cuestión, pues lo van ustedes a modificar y lo van ustedes a reparar, porque no es muy entendible que hablemos aquí de reforzar la posición común europea en esta materia y no utilicemos los recursos políticos, no solamente económicos, que tenemos en esta materia, sencillamente porque no se lo pedimos a las autoridades europeas. Esto es, presidente, reflexiones complementarias a las que usted ha hecho sobre lo que fue el Consejo. Le agradezco naturalmente toda la información que nos ha dado y
termino de la misma manera que usted terminó su intervención. Efectivamente, dentro de nada, todos los ciudadanos españoles, el 25 de mayo, vamos a poder elegir en las urnas, ejercer nuestro derecho también de libre determinación, de elegir en las urnas a quienes nos han de representar en el Parlamento Europeo. Ojalá la inmensa mayoría de los españoles se tomen ese derecho como una obligación y acudan a votar y a elegir a sus representantes. La señora Díez ha iniciado su intervención refiriéndose a algo que ya había afirmado aquí, en esta Cámara, en el día de ayer. Bien, yo coincido sustancialmente con usted en este tema, como en el día de ayer ha quedado acreditado. Yo estoy de acuerdo. Acabo de señalarlo ahora. Vamos a un mundo, por fortuna, de menos aranceles, de menos fronteras, más abierto, con más libre comercio, y creo que hacer lo contrario es lisa y llanamente dar pasos en la dirección por la que va el mundo y dar pasos hacia el pasado. Esa es mi opinión, aquí coincidimos y, por tanto, tengo que decir, lo celebro. Ha dicho usted una cosa que es verdad, porque además es una expresión que suelo utilizar yo habitualmente. Estoy razonablemente satisfecho del resultado de este último Consejo Europeo y su grupo también habitualmente está razonablemente insatisfecho de las decisiones que se han tomado en el Consejo Europeo. Es un tema opinable y, por tanto, pues es muy difícil determinar quién tiene razón, si es usted o si soy yo. Probablemente si usted estuviera en mi lugar estaría razonablemente satisfecho y si yo estuviera en el suyo estaría razonablemente insatisfecho. Pero yo le haría un balance de 2 años para explicar por qué hoy estoy razonablemente satisfecho. Fundamentalmente por 2 razones. Primero porque, como ya he dicho en otras ocasiones en esta Cámara, hace 2 años en Europa solo se hablaba de consolidación fiscal. Sin duda alguna es muy importante la consolidación fiscal y yo creo que hay que tener un déficit público razonable y un nivel de deuda pública también razonable, porque nunca es bueno estar hipotecado ni gastar lo que no tienes. Pero yo creía que había que hablar de más cosas. Bueno, y en los 2 últimos años, pues se ha hablado de unión bancaria y se ha conseguido cerrar la unión bancaria. Se ha empezado a hablar, aunque tímidamente, por eso yo podría estar en este tema insatisfecho, de unión fiscal. Ya se han dado algunos pasos en la unión política y más se van a dar en el futuro. Se siguen dando pasos en el mercado interior, en la unión económica. Por tanto, creo que el panorama ha cambiado en los últimos 2 años. Pero hay una segunda razón, que es al final el tema capital y el que más directamente ven los ciudadanos, y al que me he referido antes. Es que en el año 2012, en España, tuvimos un crecimiento negativo del menos 1,6. En el año 2013, de menos 1,2, y este año vamos a tener un crecimiento positivo. Y eso también sucede en Europa. Las diferencias no serán tan grandes, nosotros estábamos en una situación peor, y eso también es un dato positivo. Eso es lo que me anima a decir que estoy razonablemente satisfecho, lo cual no quiere decir que no apueste, como usted ha hecho hoy aquí, por más Europa. Esa unión bancaria, fiscal, unión política, unión económica que defendí por primera vez en el Consejo Europeo de junio del año 2012, en colaboración con el entonces presidente del Gobierno italiano, señor Monti. Bien, usted ha hecho algunos planteamientos de futuro, ha hablado, o al menos así he querido entenderlo, sobre el papel del Consejo Europeo. No está terminada la unión política, no está finalizado todavía el diseño hacia dónde va a ir Europa, probablemente es algo en lo cual a lo largo de estos 5 años tengamos que trabajar y hacerlo con mucha intensidad, pero el Consejo Europeo representa algo muy importante, representa a los gobiernos de los 28 países de la Unión y esos gobiernos, lógicamente, pues han sido elegidos por unos ciudadanos, porque si no, no serían gobiernos, por la mayoría de los ciudadanos de los países de que se trata. Bien, este es un debate que está ahí, pero esos gobiernos también representan una soberanía, que es la soberanía nacional de los países de que se trate, pero como usted ha dicho, este es un asunto de los que habrá que hablar en el futuro y sobre el cual no va a ser fácil tomar una decisión. Ha hablado
de la interrelación de la política europea y nacional. Nada más cierto. Yo he dicho en mi primera intervención, entre el 70 y el 80% de las normas que se aplican en este país ya tienen de una u otra manera origen europeo. Fíjese, hoy hemos hablado aquí del tipo de cambio, la política monetaria, la moneda, un acuerdo de pesca para que los pescadores de mi tierra o de otro país vayan a pescar, ya lo hace la Unión Europea y lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, como ha ocurrido con el acuerdo de Marruecos. Habla usted de energía, también es capital, vuelvo a reiterarlo, el mercado único de la energía nos haría mucho más competitivos al conjunto de los europeos y a veces por unos intereses a corto plazo, por no tener visión, pues se desaprovechan unas oportunidades que serían sin duda importantes. Quiero decirle que mi tiempo en este Consejo Europeo lo dediqué fundamentalmente al tema energético y a los temas de inmigración, más que a los propios temas económicos, porque los propios temas económicos estaba sustancialmente de acuerdo con las conclusiones que allí se planteaban. Sin duda, mercado único de la energía, plena coincidencia en gas y electricidad, sin duda es capital. Y hay algunas asignaciones, no demasiadas. Creo recordar que son 5.800 millones de euros para estas interconexiones. Si hay voluntad, España la tiene, pero si la tienen, Portugal también, si la tienen los demás, espero podamos avanzar de cara al futuro. En el caso de Crimea, lo que ha dicho la Unión Europea, en este caso el Consejo Europeo, es que el referéndum es ilegal, y yo estoy de acuerdo, y por tanto no se reconoce por nadie, y yo también estoy de acuerdo, y usted también, y es un referéndum que se ha hecho en contra de la Constitución de Ucrania, y por tanto también es ilegal. Y nadie, en el Consejo Europeo al menos, donde hay representados 28 países, acepta el derecho de autodeterminación que no existe en ninguna constitución del mundo. Lo he dicho ayer y también en eso estoy de acuerdo. A partir de ahí me ha preguntado por el Consejo de Europa. No puedo responderle a esta pregunta en el día de hoy porque no tengo la información para ello, pero de lo que sí puede tener usted la total y absoluta certeza es que yo voy a defender y voy a hablar con quien tenga que hablar y de lo que tenga que hablar, pero voy a defender un proyecto de vida en común que data de hace muchos siglos y al que yo le auguro un excelente futuro para todos. En materia de inmigración, África, se ha dicho también por parte de algunos intervinientes que nosotros a veces solo hablamos de África para referirnos a los temas de la inmigración ilegal. No. Con África, nuestro país y la Unión Europea ha hecho mucha cooperación al desarrollo, deberemos seguir haciéndola y si nosotros, como he señalado antes, la hemos reducido, no ha sido por voluntad propia, sino por la necesidad de cumplir unas determinadas exigencias de déficit, como todos conocen. Por tanto, hay que ayudar, hay que cooperar. Es importante el comercio. El comercio es muy importante, importaciones, exportaciones. El comercio es bueno para África, es bueno para España y es bueno para el conjunto de la Unión Europea. Y también lo es la inversión. Y como he señalado antes, hay muchas empresas españolas invirtiendo allí y, por tanto, creando puestos de trabajo allí. Y ese es un dato muy positivo. Nosotros hemos pedido, para los temas de Ceuta y Melilla, efectivamente ayuda financiera urgente a la Comisión. Desconozco por qué no hemos solicitado, y si es cierto o no, si usted lo dice, no tengo por qué ponerlo en duda, la ayuda al Frontex, pero tenga la total y absoluta certeza de que si eso no ha sido así, lo haremos a la mayor celeridad posible, porque es un tema de puro sentido común. Señor Esteban, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho.